noches. En este nuevo programa de Huellas vamos a hacer otra vez el repaso de algunos de los capítulos anteriores de Huellas de 1973 a modo de repaso ya en la finalización de este ciclo del programa Huellas dedicado a recordar los 50 años del gobierno de Héctor J. Cámpora, su renuncia y la sucesión luego por el general Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Pero antes de comenzar el programa, vamos a dar una explicación respecto a esta gigantografía que nos estuvo acompañando durante todo el año. Hubo a lo largo del año algunas personas, algunos televidentes que querían conocer exactamente a qué se refería esta foto, que es una foto aérea de la ciudad de San Francisco de la década de 1970. Y bueno, si bien a ellos le hemos dado respuestas personales en el momento en que hacían las preguntas, queremos ahora explicarlo para todos los seguidores de Huellas de 1973. Esta fotografía es una toma, más precisamente del año 1977, y nos permite observar, haciendo comparaciones, cuál fue la evolución edilicia en San Francisco en los últimos 50 años. Precisamente para tener más claridad en lo que estamos explicando, vamos a ir viendo algunos detalles, pocos por lo menos, pero para que sirvan como ilustración respecto a los cambios que podemos advertir viendo esta foto y lo que hay en la actualidad. Precisamente tenemos el sector del edificio del Banco de la provincia de Córdoba, que se había inaugurado recientemente, y ven ustedes que no son muchos más los edificios que están rodeándolo en el centro cívico. Si bajamos un poco, tenemos acá todavía los silos del Molino Río de la Plata. Ya no está el edificio del molino, que se había demolido también pocos años antes, en la década de 1970. Y tenemos acá un baldío que en la actualidad está ocupado por el Colegio Superior General San Martín. Todo esto son unos espacios de galpones que correspondían a el Molino Río de la Plata, todo lo cual ha desaparecido, y en el lugar está ahora el Superdomo en la parte sur de este edificio, y hacia el este todo lo que es el Jardín Botánico, que se comunica también con el supermercado que está instalado en este lugar, donde para la época era todavía un depósito de la empresa Tampieri y compañía. Y ven ustedes también que hay todo un tapial a lo largo de aquí del Boulevard 25 de Mayo. Pasando a otro lugar de esta fotografía, tenemos aquí las instalaciones de bomberos voluntarios, con el patio donde se realizaban bailes así en la época, y hacia el norte del edificio, a un baldío muy grande, que es donde está ahora instalado el edificio de tribunales, que vino mucho tiempo después, allá por la década de 1990. Tenemos también las vías del ferrocarril Mitre, que se ve en este espacio, en esta fotografía, antes, unos 10 años todavía antes del cese de esa línea ferroviaria en el año 1987. Y acá también tenemos los galpones de lo que era la empresa Magnano y compañía, que era la fábrica de cosechadoras Magnano, ocupada hoy por una empresa de transporte ya desde hace muchos años. Al frente, lo que es la escuela Irigoyen. Y si vamos hacia el norte de esta foto, muy diluido por la distancia, tenemos todo este sitio que es un campo, y que en esa época, en 1977, era un campo, pero poco tiempo después fue ocupado por la urbanización del barrio Sáenz Peña, que comenzaron a construirse
poco tiempo después de la toma de esta fotografía y se inauguró en el año 1982. Esto es, de alguna manera, una explicación de lo que era esta fotografía, y si la comparamos con sitios actuales y con fotografías actuales, esto nos permite ver cuál ha sido precisamente el desarrollo urbano en la ciudad de San Francisco. Hecha esta explicación de esta fotografía sobre la que tuvimos algunas consultas, vamos a comenzar ahora el repaso de otro capítulo de Huellas de 1973. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Buenas noches, comenzamos aquí el programa número 15 de Huellas de 1973. En este caso vamos a repasar algunos de los hechos que ocurrieron entre el 13 y el 19 de abril de 1973. Vamos a comenzar directamente con alguna información desde la vecina provincia de Santa Fe. En este momento se informaba que había 1 millón de hectáreas que estaban afectadas por inundaciones en la provincia de Santa Fe. El ministro de Obras Públicas del gobierno que ya se iba en esta provincia indicó que en el ministerio tenían preparado todos los planos y los proyectos de la infraestructura básica para permitir una solución integral a este problema, que no era nuevo, que ya venía desde mucho tiempo antes, y que se habían confeccionado todos los planos y los estudios para permitir que el próximo gobierno sea el que tenía que iniciar las obras integrales que le den solución definitiva al problema. El día 15, precisamente, también ya en todo el país y concretamente en la provincia de Córdoba y de Santa Fe, se realizaron las elecciones en segunda vuelta para definir quiénes iban a ser gobernadores y vicegobernadores desde el 25 de mayo. En el caso de la provincia de Córdoba, ya bien se sabe, ganó Ricardo Obregón Cano con Atilio López sobre la fórmula de los radicales de Víctor Martínez y Felipe Celi. Y en la provincia de Santa Fe, los que ganaron fueron los del Movimiento de Integración y Desarrollo, en este caso porque hay que recordar que el Frente Justicialista de Liberación estaba proscripto en la provincia para las elecciones del año 73 y en este caso el frondicista Carlos Silvestre Benis fue al frente de la fórmula que llevaba la representación del justicialismo. También de la Nación tenemos que la Comisión para la Libertad de Presos Políticos, que era una entidad que se había formado ahí nomás en estos días posteriores a las elecciones, le solicitaron al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que interceda ante el gobierno para que se libere a todos los detenidos que había a disposición del Poder Ejecutivo y que se mejoren las condiciones en los penales donde estaban alojados. Hay que tener en cuenta que para este tiempo, a disposición del Poder Ejecutivo, había presos políticos, por un lado por cuestiones ideológicas, y otros que eran presos por cuestiones subversivas. Entonces, esta Comisión de Libertad de Presos Políticos estaba pidiendo la libertad de los presos ideológicos en este momento. La comisión había sido de una formación reciente y estaba integrada por legisladores electos, eran legisladores que todavía ni siquiera habían asumido.
y en este caso todos los que integraban la comisión eran del Frente Justicialista de Liberación y el lema con el que trabajaban eran: queremos a nuestros compañeros vivos, sanos y libres. También ya el día 19 volvió a plantearse una cuestión económica y se dio comentarios en varios medios de comunicación de aquel momento, donde se hablaba de que la Argentina presentaba una situación, dice, una singular paradoja, y acá es rutinario una situación de permanente cambio en las cosas. Lo que se referían eran que esos cambios eran rutinarios y que iban cambiando permanentemente las reglas con las que se iba rigiendo la economía, y que esto hacía que era una cuestión insostenible, porque nadie sabía bien a qué atener, si estamos hablando acá ya sobre el final del gobierno militar de la Revolución Argentina. Y decían también que a todo esto había también cambios en la cuestión económica por el alza de los precios, que era un fenómeno, se sostenía en el año 1973, que se viene soportando en la Argentina desde hace un cuarto de siglo o más. O sea que ya hacían 25 años aproximadamente, hace 50 hacía 25 que el problema de la inflación no encontraba solución. Y dice, cuando esto ocurre, cuando es reiterado y corren los meses, los años, las décadas, con una manifestación igual, las sorpresas ya no se evidencian. Y dice, y en definitiva, todos tratamos como que estamos curados de espanto y vamos solucionando con algunos parches la reiteración y lamentable existencia que tiene la inflación. Fíjense ustedes la actualidad de los comentarios también que teníamos, o sea, acá donde hace 50 años se reclamaba, porque hacía 25, que teníamos inflación constante en el país. Viniendo ya al ámbito de San Francisco, el candidato a gobernador, Ricardo Obregón Cano, esto en días previos a las elecciones del día 15, disertó aquí en San Francisco, en el Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad, y marcó las desventajas con que debía operar el empresariado cordobés con relación a los empresarios que eran de Buenos Aires, porque había problemas de flete y una legislación impositiva injusta, así decía, por lo cual él sostenía que si llegaba a ser gobernador iba a trabajar para corregir esto. Dijo que la crisis que vive el país y que abarca lo social, lo político y lo económico se agudizó en los últimos tiempos a medida que se fueron repitiendo los gobiernos sin representatividad popular, los que mantuvieron una línea económica que ha sido permanentemente cuestionada por intensos sectores de la ciudadanía. Por su parte, el presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de San Francisco, que era Constantino Esper, elogió a Ricardo Obregón Cano porque estaba y se mostraba muy dispuesto a dialogar con los empresarios, en este caso de San Francisco, pero ya lo había manifestado también en otras ciudades del interior, o sea que ellos veían como una buena perspectiva que si Obregón Cano iba a ser gobernador, iba a haber un diálogo entre el gobierno y la parte empresaria. Sobre otro proyecto que teníamos en aquel momento, recién en sus comienzos, estaba lo del parque industrial, que tenía las oficinas en un edificio, que actualmente ocupa una entidad bancaria, en la esquina de Pueyrredón y 25 de Mayo. Y a ese lugar, procedente de Estados Unidos, llegaron equipos que enviaban las Naciones Unidas para trabajos de ensayos mecánicos por un valor de $12.000 en aquel momento, que incluía maquinaria para ensayos de materiales, de metalografía, microscopios, prensa hidráulica, en fin, toda una serie de materiales para trabajar con lo metalúrgico, que era la base prácticamente de lo que eran las industrias que estaban promoviendo y habían adherido al Parque Industrial de San Francisco en aquellos primeros años. A todo esto, un ingeniero español, dependiente de Naciones Unidas, que estaba aquí en San Francisco en este tiempo, Juan Manso de las Moras, dio en el Jockey Club en este mismo tiempo una conferencia para resaltar el rol
en la Argentina de los jóvenes y la industria, alentando de alguna manera a que la gente joven se sume a las empresas y particularmente los casos de las empresas familiares para luego radicarse en el parque industrial aprovechando las ventajas que iba a dar, ¿no es cierto?, el establecimiento de un parque industrial en la Argentina que era el primero que se estaba desarrollando. Y otro tema, también, ya el último a nivel local, el 18 de abril el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad da una ordenanza que la firmaban el comisionado Guillermo Peretti y el secretario de Gobierno, que era Nelson Domingo Saglione, por la cual se dividió a la ciudad en 6 sectores, a los efectos de resolver las necesidades deportivas, recreativas y establecer un mejor control y la aplicación de los recursos que provengan de fondos nacionales, provinciales y municipales en centros de actividades deportivas en la ciudad. Fíjense ustedes que es algo similar, si se quiere, a lo que se está desarrollando en este momento con los polideportivos que va construyendo la provincia hasta ahora en 2 barrios, pero que está en la idea de multiplicarlo en otros sectores de la ciudad con el fin de llevar a la gente joven, particularmente de los barrios, a esos sitios para la práctica deportiva. Y esto era, según se decía, hace 50 años, para canalizar un plan de educación física en forma programada, organizada técnica y científicamente, porque las actividades que se desarrollaban hasta el momento generalmente estaban dadas por prácticas deportivas dentro de clubes, pero esto apuntaba a tener algo que sea todavía más organizado de lo que eran cada uno de los clubes. Lamentablemente es algo que no se consiguió, no se llevó a cabo y que este proyecto, así que se frustra de alguna manera, condice con muchos otros proyectos que había en aquellas épocas, en el sentido de la sucesión constante de gobiernos de distintos signos, de distintas tendencias, que no daban continuidad a un plan de gobierno de unas autoridades anteriores cuando ellos los iban sucediendo. Y por último, vamos a recordar aquí ahora, en el cierre musical que tenemos en cada uno de los programas de Huella de 1973, a un cantante español que fue Nino Bravo, porque el 16 de abril de 1973, a los 28 años de edad, murió Nino Bravo en un accidente automovilístico al salir de la ruta del auto que él mismo estaba manejando con sus músicos. Nino Bravo había nacido en el año 1944 y tuvo comienzo de su actividad artística allá por 1965. Fue una corta carrera la que él tuvo y tuvo mucha trascendencia esas grabaciones y todo lo que tuvo él luego de su muerte. El tema es que, bueno, es el intérprete de muy conocidos temas, entre ellos el Noelia, América, América, Mi Gran Amor, Mi Tierra y la canción Libre, también, que es del año 1972. En su carrera artística, si bien fue reconocido, hay que tener en cuenta que cuando iba a terrenos competitivos, Nino Bravo no tuvo éxito en las competencias. Por ejemplo, en 2 veces se postuló para ser participante en el Festival Eurovisión, que es de lo más grande que hay en Europa en concursos de cantantes. En la primera oportunidad que él se presenta, queda en segundo lugar, porque en primer lugar había clasificado Julio Iglesias. En la segunda oportunidad que él va para participar ya quedó tercero. Y en una Olimpiada Mundial de la Canción que se había celebrado en Atenas en el año 1970, ahí quedó cuarto. O sea que nunca tuvo, digamos, el beneplácito de los jurados en los concursos donde se presentaba. No obstante, cuando murió, todos sus temas tuvieron una difusión amplísima, particularmente un éxito póstumo, que se lo conoce, que fue América, América. Pero en este momento de recordación a Nino Bravo,
a 50 años de su fallecimiento, el 16 de abril de 1973, lo vamos a recordar en la interpretación que él hizo del tema Libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron,
el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.